Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de ética médica. En este vamos a ver el tema 1, tercera parte, que tiene que ver con los fundamentos de ética médica, y en lo mismo vamos a tratar los principios de bioética y vamos a ver qué son los principios prima facie. Vamos entonces a los principios de bioética. Para nuestro curso, nosotros vamos a seguir el libro Principios éticos de bioética o de ciencias biomédicas que escribieron Beauchamp y Childress. En 1979, estos bioeticistas, Beauchamp y Childress, definieron los 4 principios de la bioética y durante este video vamos a analizar entonces cuáles fueron sus posiciones respecto a los mismos. Ellos estaban muy preocupados por encontrar una fundamentación filosófica coherente de la bioética y van a recurrir a 4 principios que se han hecho clásicos en esta ciencia. Los antecedentes de estos principios los pueden encontrar en el informe Belmont o Belmont Report en inglés, pero que estos principios en este informe estaban referidos más bien a cuestiones éticas vinculadas a la investigación científica en los Estados Unidos. Hay 4 principios de la bioética. Estos son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. El principio de beneficencia, podemos decir que el concepto es la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. El principio de no maleficencia es el abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros. El principio de autonomía se fundamenta en que el enfermo no es un objeto, sino una persona dotada de razón para entender y de voluntad para decidir, pudiendo aceptar o rechazar un tratamiento. Y por último, el principio de justicia se refiere a lo que los filósofos denominan justicia distributiva, es decir, la distribución equitativa de bienes escasos en una comunidad. Así que hemos señalado los 4 principios de la bioética: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, y hemos dado un concepto rápido de cada uno de los mismos. Empecemos con el principio de beneficencia. Se trata de la obligación de hacer el bien, y nuestros autores distinguen entre la beneficencia como acto concreto, la benevolencia como virtud y el principio de beneficencia que indica la obligación moral de actuar en beneficio de los otros. O sea, la beneficencia como acto concreto es, por ejemplo, ayudar a una persona que así lo necesita. La benevolencia como virtud tiene que ver con una característica de la personalidad del individuo, mientras que el principio de beneficencia indica que es una obligación moral de los seres humanos actuar en beneficio de los otros. 2 elementos hay dentro de este principio de beneficencia. Por un lado, la beneficencia positiva, que se refiere a la obligación de proporcionar un beneficio, a la obligación de hacer un bien. Y por el otro, el principio de utilidad, del cual ya hemos hablado, ¿no es verdad?, la clase anterior, que sería una extensión de lo anterior para los casos en que entran en juego riesgos y beneficios. Hay muchas veces que nosotros nos encontramos con que podríamos ayudar a una persona, pero esto nos somete a determinados riesgos. Entonces no tenemos más remedio que aquilatar qué pesa más, si la posibilidad de daño, si los riesgos o si los beneficios. Porque muchas veces las acciones de beneficencia no están libres de consecuencias negativas. ¿Qué obligaciones conlleva el principio de beneficencia? Primero que nada, según nuestros autores, repito que estamos siguiendo el libro de principios éticos biomédicos de Beauchamp y Childress,
Y estamos hablando en este caso de las obligaciones que el principio de beneficencia conlleva. Serían proteger y defender los derechos de los demás, prevenir de un posible daño a otros, eliminar aquellas condiciones que lo pudieran provocar, ayudar a las personas incapacitadas y rescatar a las personas en peligro. Obviamente nuestros autores se dan perfecta cuenta de que existen ideales de beneficencia que imponen una generosidad demasiado grande y que por tanto no serían obligatorios. Se dan cuenta de eso, de que bueno, si nosotros vamos a cumplir con todo lo que dice acá, poco menos que seríamos superhéroes o santos, ¿no es verdad? Y eso no es lo que se le pide al individuo. Es una generosidad extrema que puede llevar justamente a extremismos. Por eso es que ellos hablan de establecer un protocolo que ayudaría a descubrir cuándo existe una obligación de beneficencia. Vamos a leerlo rápidamente. Ellos establecen un juicio apodítico, ¿no es verdad?, en el que dicen que una persona X tiene una determinada obligación de beneficencia con respecto a otra persona a la que llaman Y, si y solo si, o sea que es una condición necesaria, si y solo si se cumplen todas las condiciones siguientes. Entonces ellos acaban de dar las condiciones siempre suponiendo que la persona X esté al corriente de la situación. ¿Hay entonces obligación? Si la persona Y corre el riesgo de una pérdida importante o un daño para su vida, su salud u otro campo de especial interés. ¿Qué más se necesita, aparte del riesgo de la persona Y? Que la acción de la persona X sea necesaria, ya sea actuando ella sola o actuando junto a otros, para prevenir dicha pérdida o daño. ¿Qué más debe haber? La acción de la persona X, la que ayuda, tiene que tener una alta probabilidad de prevenir el daño o de éxito. Tiene que tener una alta probabilidad de prevenir el daño. Y la acción de la persona X, la acción esa que busca ayudar ahí, no le supondría a X un importante riesgo, costo o peso. Y el beneficio que la persona ayudada, que Y, va a conseguir sería mucho mayor, sería mayor que el daño, que el costo o que el peso que pueda recaer sobre la persona que ayuda, sobre X. O sea que, según nuestros autores, para que haya obligación de ayudar, de hacer el bien, tendrían que darse estas 5 características. Repito, que la persona ahí esté en un grave peligro o daño, que la acción de X sea realmente necesaria, que esa acción tenga probabilidades de éxito, que no le supongan a quien ayuda un importante riesgo y que el beneficio que recibe la persona ayudada sea mayor que el riesgo que corre la persona que ayuda. El principio de beneficencia nos lleva al paternalismo, ¿no es verdad? Y entonces entra en conflicto con el principio de autonomía. El paternalismo es esa conducta que puede tener el médico de actuar respecto a su paciente como si fuera un padre, imponiéndole los tratamientos, sin que la voluntad del paciente importe, como hace el padre con su hijo pequeño. Dice, bueno, tú tienes que comer, hoy tienes que comer, a tal hora tienes que acostarte, y la voluntad del niño no importa. Bueno, obviamente, ustedes saben, ya lo hemos hablado, que el paternalismo no es aceptado por la ética médica porque rige el principio de autonomía. Pero el hecho de hacer el bien nos puede llevar a tomar conductas paternales.
Entonces, ellos se plantean, ¿de qué manera hay que considerar una posible actuación del médico en contra del deseo del paciente? Y acá vamos a ver las distintas posiciones. Primero tenemos el antipaternalismo. ¿Qué quiere decir esto? Decir no, rige el principio de autonomía. El antipaternalismo, yo no voy a seguir contra los deseos del paciente, por más que si yo fuera, por ejemplo, le salvaría la vida. Segundo, el paternalismo, ir contra los deseos, pero justificado desde el principio de autonomía. Y tercero, el paternalismo justificado desde la beneficencia. Siempre como el paternalismo no es aceptado por la ética, cuando tomamos una conducta paternalista, de alguna manera tenemos que justificarla. Y entonces, las dos formas de justificarla, vamos a ver ahora, es desde el principio de autonomía o desde el principio de beneficencia. El antipaternalismo, ¿qué nos dice? Es el rechazo del paternalismo fuerte. Significa que el médico no puede actuar en contra del deseo de un enfermo que es capaz de realizar juicios y acciones autónomas, por más que pretenda hacerle un bien. Esa es la primera posición. Se rechaza el paternalismo porque no puedo actuar contra los deseos de un paciente porque es una persona autónoma. ¿Cómo se justifica el paternalismo? Desde el principio de beneficencia. Se acepta una conducta que vaya contra los deseos del paciente apoyándose sobre un consentimiento presunto del paciente cuya denominación varía según los autores. Entonces tenemos, por ejemplo, consentimiento racional. Yo voy a hacer esto porque toda persona racional estaría de acuerdo en que debo hacer esto. Consentimiento sucesivo. Bueno, si me autorizó a realizar un acto, quiere decir que me autoriza a realizar otro. Si me autorizó a sacarle sangre, entonces me autorizaría, por ejemplo, a darle una transfusión de sangre. Si me autorizó a averiguar cuál es su grupo sanguíneo, hacer un test de grupo sanguíneo, entonces me autoriza a hacerle una transfusión de sangre. Estos son ejemplos que yo les pongo, ¿no es verdad? Después, consentimiento hipotético. Circunstancias que pueden darse por extremadamente probables que el paciente habría consentido en asumir el riesgo atendidas las circunstancias. Si nosotros nos referimos al consentimiento, supone que estamos justificando la actuación paternalista relacionada con la autonomía del paciente, que en este caso estaría disminuida. Entonces, póngale que ustedes están en una urgencia médica, llega un paciente casi en estado de inconsciencia, apenas responde, el paciente necesita una transfusión y el paciente, ustedes le preguntan, ¿cuál es su grupo de sangre? Y el paciente le contesta, A positivo. Entonces ustedes, por el consentimiento sucesivo, ya no se preocupan en saber si el paciente va a aceptar o no una transfusión de sangre y le hacen la transfusión. Se supone, en este tipo de paternalismo justificado desde el principio de autonomía, que el enfermo habría hecho la misma elección que el equipo médico en caso de poseer una capacidad de juicio autónoma. El tercero es el paternalismo justificado, pero ya no desde el principio de autonomía, sino desde el principio de beneficencia. Justifica algunas actuaciones paternalistas utilizando únicamente la intención de hacerle un bien al paciente. Beauchamp y Childress, nuestros autores, no aceptan una práctica paternalista por sí misma, pues creen que si los médicos retomaran la práctica paternalista, fácilmente esto degeneraría en el abuso y en la violación de los derechos de los pacientes. Pero creen que hay algunas actuaciones concretas de paternalismo fuerte que deberían ser permitidas comparando los beneficios esperados
y la autonomía del sujeto. Por ejemplo, ocultarle a un paciente la sospecha de una patología grave tras el resultado de una prueba diagnóstica, esperando el resultado de una segunda prueba. En los hospitales son frecuentes las pequeñas acciones de paternalismo fuerte que normalmente se justifican a través de una serie de condiciones. Debe tratarse de un paciente con riesgo de un daño importante que pueda ser prevenido. La acción paternalista probablemente evitará dicho daño. El beneficio esperado por la acción paternalista supera el riesgo que corre el paciente y se adopta la alternativa que limita menos la autonomía del paciente. La acción paternalista no limita sustancialmente la autonomía del paciente. Nuestros autores analizan el caso concreto del suicidio y el posible modo de justificar una acción contraria al deseo del paciente. ¿No es verdad? Pongan en el caso de que una persona intenta suicidarse. Bueno, intenta suicidarse, la llevan al hospital. ¿El médico debe actuar para salvarle la vida? Porque el principio de autonomía diría que, bueno, si el paciente quiere suicidarse, está en todo su derecho y lo que hace el médico estaría vulnerando el principio de autonomía. Sin embargo, no es así. Dicen ellos, si aceptamos un derecho de autonomía, no podremos legítimamente impedir a un individuo su imprudente, aunque autónoma, decisión de suicidarse. Y la razón nos dice que el médico, ante un intento de suicidio, debe realizar todos los actos posibles para evitar la muerte de su paciente. Interpretando, sin embargo, a rajatabla el derecho a autonomía del paciente, se podría llegar a justificar el suicidio del mismo haciendo referencia a este principio de autonomía. En el ámbito sanitario, ¿dónde se da el principio de beneficencia? Beauchamp y Gindren hablan acá entonces del principio de utilidad. Recuerden que ya hablamos nosotros del principio de utilidad. Esta herramienta nos sirve para discriminar entre intervenciones que deben proponerse a gran escala en ciertas patologías o por campañas de prevención y aquellas otras que no resultan rentables, no solo desde el punto de vista económico, sino también en relación de su eficacia clínica. Y ellos presentan tres herramientas: el análisis coste-efectividad, el análisis coste-beneficio y el análisis riesgo-beneficio. El análisis coste-efectividad utiliza elementos como la esperanza de vida o los años de vida ajustados a la calidad. El análisis coste-beneficio mide criterios puramente económicos. Ambos análisis, coste-efectividad y coste-beneficio, valoran las políticas sanitarias que poseen mayor rendimiento. Se usan para establecer políticas sanitarias y ver aquella que sea de mayor rendimiento, teniendo en cuenta que los recursos son escasos, las intervenciones médicas cada vez son más costosas. El análisis riesgo-beneficio es diferente, hace una valoración del riesgo en relación al beneficio. Por ejemplo, la Administración de Drogas y Alimentos norteamericana utiliza este análisis riesgo-beneficio para el control de alimentos y fármacos como criterio para decidir el paso de una fase a otra del ensayo clínico de los nuevos productos farmacéuticos. Por ejemplo, en este momento, el tema de los ensayos clínicos para una vacuna contra el COVID-19. Se analizan los riesgos y los beneficios. No es lo mismo adelantar de una fase a otra en un momento en que no hay pandemia a en un momento en que el COVID-19 está campeando por el mundo, enfermando a un montón de personas y matando a muchas de ellas. Entonces los riesgos y los beneficios varían sustancialmente. Los elementos de valoración es el estudio del riesgo de los distintos tratamientos o exploraciones diagnósticas, el concepto de incertidumbre, ¿no? El concepto de suerte, de alia, lo que sería el alia,
y el concepto de percepción del riesgo. Y aquí es donde corresponde considerar la percepción de riesgo incluso por parte del paciente. Beauchamp y Childress sostienen que detrás de todos estos parámetros hay valores morales y no solamente números y porcentajes de posibles éxitos. Es necesario establecer valores morales. El criterio último de valoración, dicen ellos, no puede ser solamente el coste de las intervenciones en relación a la posibilidad de recuperar la salud, porque entonces estaríamos posiblemente discriminando a grandes sectores de la población como los enfermos crónicos y los ancianos. Pondríamos en duda el deber de rescatar a las personas que se encuentran en situación de peligro si ello supusiera una gran inversión económica y se pasaría por encima de dimensiones que no pueden ser cuantificadas, no pueden ser pasadas a números, que son importantes para la atención médica, dimensiones como el alivio del dolor, el alivio del sufrimiento y el significado mismo simbólico que tiene la práctica sanitaria. En resumen, el principio de beneficencia se articula en torno a la idea de su obligatoriedad. Entra, por tanto, en conflicto con otras obligaciones, con la obligación de respetar la autonomía del paciente. Contiene abundantes reflexiones sobre el paternalismo médico como nota característica que habría guiado durante mucho tiempo la relación médico-enfermo, y afronta la problemática de la beneficencia a gran escala, aquella que debe distribuir los recursos económicos que siempre son escasos en el área sanitaria, para lo cual se sirve del principio de utilidad. Veamos ahora el principio de no maleficencia. La formulación clásica viene en latín y dice primum non nocere, que quiere decir, en primer lugar, no hacer daño. El origen de esta formulación es oscuro, no se sabe cuándo, pero su contenido está claramente señalado en el juramento hipocrático del siglo V a.C. Nuestros autores admiten que intuitivamente la obligación de no ocasionar daño sería previa a la de causar un beneficio, ¿comprenden? O sea, intuitivamente nosotros lo primero que pensamos es en no dañar a nadie. Luego podemos pensar en beneficiar a otra persona. Sin embargo, en determinadas situaciones, las obligaciones de beneficencia, de hacer el bien, podrían tener prioridad sobre las de no causar daño. Por ejemplo, en la transfusión de sangre, ¿no es verdad? La transfusión es un pequeño inconveniente para el que la dona, pero puede salvar la vida del que la recibe. El donante de sangre recibe un pequeño daño cuando le quitan 250 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos de su sangre, pero ese daño es pequeño comparado con el hecho de que puede salvar la vida de aquel que reciba su sangre. ¿Qué obligaciones tiene este principio? No hacer daño. Impone siempre una obligación negativa, no hacer. Prevenir y evitar el daño subsiguiente a una acción. Eliminar el daño que involuntariamente se ha causado. Esas son entonces las 4 obligaciones de este principio. No hacer daño, siempre es una obligación negativa. Prevenir y evitar el daño subsiguiente a una acción y eliminar el daño que involuntariamente se ha causado. ¿Qué normas morales se derivan del principio de no hacer daño? No causar daño o sufrimiento alguno, no causar discapacidad, no ofender la dignidad de la persona, no privar a la persona de los bienes de la vida. ¿Qué implicancias médicas tiene entonces? Serían tener una formación teórica y práctica rigurosa y actualizada de forma permanente para dedicarse al ejercicio profesional. O sea, este elemento de la alta competencia que debe tener un médico está justificado por el principio de no hacer daño.
investigar sobre tratamientos, procedimientos o terapias nuevas para mejorar las ya existentes con el objeto de que sean menos dolorosas y lesivos para los pacientes y avanzar en el tratamiento del dolor y por último evitar la medicina defensiva y con ello la multiplicación de procedimientos y o tratamientos innecesarios. ¿Y qué es causar daño? Beauchamp y Childress en su libro diferencian actuar injustamente, ellos hablan de growing, maldad, o la simple provocación de un daño, harming, perjuicio. Actuar injustamente a veces no coincide con la provocación de un daño. El principio de maleficencia se refiere a la provocación de un daño, especialmente el daño físico, especialmente el dolor, la incapacidad y la muerte. El principio de no maleficencia entonces se refiere a que no se debe causar daño físico, especialmente no se debe causar dolor, no se debe causar incapacidad y no se debe causar la muerte. Está vinculado este concepto a la negligencia, ¿no es verdad? ¿Qué es la negligencia? Es la ausencia de la atención debida. ¿Qué incluye? Incluye evitar comportamientos que conlleven un riesgo para otro, o sea, obliga a actuar con prudencia. La negligencia puede ser intencional o no intencional, pero sea intencional o sea sin intención, se es igualmente responsable, tanto ética como jurídicamente. Ejemplos clásicos: no matar, no causar dolor o sufrimiento, no incapacitar, no ofender, no privar a otros de los bienes de la vida. Tenemos casos en que las actuaciones médicas dañan para obtener un bien. El ejemplo es la quimioterapia, ¿no es verdad? Que tiene efecto positivo porque acaba con las células cancerosas, pero tiene efecto negativo porque el tratamiento no hace selección entre células sanas y enfermas. Se trata entonces de no perjudicar innecesariamente a otros, no realizar al paciente pruebas que perjudiquen su salud si no son necesarias, y no recetar medicamentos que pueden causar daños innecesarios. Acá entramos en el tema de matar y dejar morir, ¿no es verdad? La gran diferencia que hay entre matar y dejar morir. El núcleo del problema radica en situaciones de enfermos terminales, donde no resulta sencillo determinar cuál es el papel que juega la actuación del personal sanitario en la evolución de un paciente. Se debe determinar qué causalidad hay que atribuir a dicha intervención y se debe determinar si el paciente fallece por una determinada acción u omisión del médico, ahí estaríamos en el caso de matar, o si la muerte es la evolución natural de la enfermedad que padece, y entonces estaríamos en la acción de dejar morir. Beauchamp y Childress consideran muchas veces inadecuada la clásica distinción entre dejar morir y matar. Dejar morir, en principio, sería una omisión justificada desde el punto de vista moral y legal, mientras que matar sería siempre una acción inaceptable en el ámbito médico. El que dejar morir a un paciente pueda ser generalmente justificable y matarlo no lo sea, sino en raras ocasiones, no es relevante para los autores para la calificación moral de este tipo de actos. Ellos dicen que hay situaciones en las que dejar morir sería peor que matar, como por ejemplo la omisión de las técnicas de reanimación cardiopulmonar en un paciente que se puede salvar frente al caso de la muerte por compasión en un enfermo terminal que la ha solicitado. Dicen estos autores que lo importante no es la acción u omisión por parte del profesional, sino el motivo
y las consecuencias de dichos actos. Respecto a la justificación de la ayuda a morir, nuestros autores plantean la pregunta de si existen circunstancias en las que sea permisible adelantar el momento de la muerte. Ellos consideran que sí, que hay circunstancias en las que debería estar permitido adelantar el momento de la muerte, pero de todas formas, por más que dicen que sí, que podría haber casos en los que estaría permitido, no consideran necesario y no consideran oportuno cambiar la práctica médica y la legislación para permitir la eutanasia activa voluntaria, o sea, aquella solicitada por el enfermo, ya que la simple ponderación entre daños y beneficios pudiera resultar perjudicial. Justifican la petición del paciente y la actuación del médico en la eutanasia en determinadas condiciones en la elección autónoma. Concluyen que causar la muerte no es siempre un acto malo y afirman que el hecho de que deba respetarse en algunas circunstancias la petición autónoma por parte de un paciente de ser ayudado a morir no significa que puedan justificarse todos los casos de suicidio asistido médicamente. ¿Qué dice la Asociación Médica Mundial sobre la eutanasia? En la declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la eutanasia expresan: la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. Vamos al tercer principio, el de autonomía. ¿Qué características tiene? Surge en la filosofía moderna. En el ámbito sanitario se introduce como contraposición al uso ya antiguo del paternalismo médico y aparece como un límite moral para las personas que trabajan en el ámbito sanitario, pues les impide tratar a los sujetos autónomos con menor consideración de la que merecen. Beauchamp y Childress consideran sujeto autónomo a aquel cuya autorregulación, siguiendo su significado etimológico, está libre tanto del control y de la injerencia de otros como de limitaciones internas. O sea, que un sujeto autónomo, para Beauchamp y Childress, no es solo la persona que es mayor de edad y que por lo tanto está libre del control, por ejemplo, de sus padres, sino que no tiene limitaciones internas. Se puede dar el caso de un sujeto autónomo, de un sujeto mayor de edad que no sea autónomo, por ejemplo, si está drogado, si está en coma, si está en delirio. ¿Qué características tiene la acción autónoma para estos autores? Es intencional, se hace con conocimiento, se hace con ausencia de constricción. ¿Qué quiere decir intencional? Que no hay gradualidad. ¿Hay intención o no la hay? ¿Se quiere hacer o no se quiere hacer? ¿Qué se entiende por conocimiento y ausencia de constricción? Estas sí admiten cierta gradualidad. Se utiliza para resolver temas en torno al consentimiento informado y al rechazo de determinados servicios sanitarios, tanto en la atención médica habitual como en la investigación. Beauchamp y Childress distinguen dos contenidos del principio de autonomía: un contenido negativo y un contenido positivo. El negativo dice que las acciones autónomas no deben ser controladas por otros. Y el positivo dice que se deben respetar las visiones y derechos de los individuos mientras sus pensamientos y sus acciones no supongan un serio daño para otras personas. El respeto a la autonomía
obliga a decir la verdad, a respetar la vida privada de los demás, a proteger la información confidencial y a obtener el consentimiento para las intervenciones sobre los pacientes. Otras características es siempre un principio prima facie. Vamos a hablar ahora después de lo que es prima facie, quiere decir que es un principio que juega a primera vista. Es un principio que se tiene por algo lógico. En ocasiones debe ceder ante otras consideraciones morales que en un caso determinado tomen primacía sobre la elección del paciente. Por ejemplo, si se produce un daño al paciente, si se produce daños a terceros, si existen falta de recursos económicos que impidan llevar a cabo una determinada elección. Pierde su vigencia cuando los sujetos son incapaces de tomar decisiones autónomas. O sea, no puede haber principio de autonomía si el sujeto no es autónomo. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué pasa con lo que quiere un menor de edad, tenemos que referirnos a lo que quieren sus padres. A veces, obviamente, se tiene en cuenta cuando el menor de edad ya es una persona de edad, un adolescente avanzado, se pueden tener en cuenta sus criterios. Ejemplo, menores de edad entonces, suicidas, toxicodependientes. El consentimiento informado. Beauchamp y Children distinguen distintos tipos de consentimiento. El consentimiento expreso, el que se hace expresamente, que es el más adecuado a la acción autónoma. El consentimiento tácito, que es el sobreentendido por el comportamiento de un sujeto. Y el consentimiento presunto, que es el que se adivina a partir del conocimiento que se posee del paciente, ya sea por parte del médico o de los familiares. ¿Qué elementos tiene el consentimiento informado? Primero que nada, las condiciones previas. Segundo, elementos informativos. Y tercero, elementos del propio consentimiento. En las condiciones previas, el paciente debe tener competencia y por tanto debe tener una voluntad válida. Los elementos informativos es la revelación de lo que sucede, la recomendación de los distintos tratamientos y la comprensión de que esta persona va a decidir por sí misma. Y los elementos del consentimiento son la decisión y la autorización. La competencia es la aptitud del sujeto para realizar elecciones referidas tanto al tratamiento como a la investigación. Es un concepto vago. Hay personas con capacidad intermitente, ¿no es verdad? Por ejemplo, una persona sometida a delirio que tiene momentos de lucidez. Hay sujetos capaces de elegir en determinadas materias, pero en otras no. Y pueden permanecer las capacidades de entender, de deliberar o de decidir, pero su comportamiento hace dudar de que su capacidad sea real. La revelación, ¿qué quiere decir la revelación? Es la información que recibe el paciente o el sujeto de investigación. Hay distintos criterios. El de la práctica profesional, ¿qué es lo que le van a decir al paciente? Bueno, el primer criterio es ese, el de la práctica profesional. El profesional da la información que considera oportuna teniendo en cuenta la patología o experimentación. El de la persona razonable proporciona la información necesaria para que una persona razonable sea capaz de entender los aspectos fundamentales de la patología o de los medios terapéuticos disponibles. Y el subjetivo no se establece a priori la información que se ha de dar para cada entidad y dependerá en cada caso del individuo que se presenta en la consulta. La revelación puede estar relacionada con omisión intencional de información o privilegio terapéutico. Se trata de callar ciertas informaciones sobre el estado de salud o sobre posibles resultados de ciertas pruebas diagnósticas por miedo a provocar un daño grave al paciente. Es el caso, lo habíamos hablado hace un rato, de no decirle a una persona ante un primer estudio clínico que tiene una enfermedad grave hasta esperar los resultados de un segundo estudio.
En el contexto actual del respeto a la autonomía, hay que dar una justificación a este modo de proceder, ya que el sujeto autónomo, en principio, tiene derecho a recibir toda la información disponible sobre su estado de salud y sobre las posibilidades reales de los tratamientos disponibles. Ejemplos, y acá les pongo dos, que bueno que ustedes pueden leer en los apuntes. Comprensión. Es importante el modo que la información se transmite con respecto al modo en el que es recibida y entendida por los pacientes o sujetos incluidos en una experimentación. La idea que el paciente se hace sobre lo que tiene, sobre su condición, depende mucho del modo, del énfasis de las palabras que se ponen al comunicar dicha información. Se han hecho estudios sobre esto, ¿no es verdad? Un estudio realizado sobre empleados de un hospital a los que hipotéticamente se le ofrece la posibilidad de elegir como tratamiento para un cáncer de pulmón entre la radioterapia y la cirugía, la elección quedaba notablemente influida por el simple hecho de presentar las técnicas en términos de supervivencia o en porcentaje de mortalidad. Entonces, si se presentaba en términos de supervivencia, el 25% elegía la radiología, y si se presentaba en porcentaje de mortalidad, el 46% elegía la radiología. Otros problemas éticos relativos a la comprensión, que el paciente entienda lo que el médico le explica, pero no quiera creerlo, ¿no es verdad? La tan famosa negación. Plantea el problema moral de una posible acción terapéutica contra el deseo del paciente, y Beauchamp y Childress admiten que habría que intervenir e intentar cambiar las creencias del paciente. El paciente no quiere recibir la información. Este es otro tema. Muchas veces el paciente no quiere recibir la información. Y acá podemos analizar dos posiciones. Sabemos que todos los derechos son renunciables y por lo tanto si el paciente no quiere recibir la información, no hay por qué dársela. Pero Beauchamp y Childress creen que esto es peligroso y que se puede dejar al paciente en una situación de vulnerabilidad y por ello proponen que se establezca un procedimiento que distinga los casos en los que se podría justificar una renuncia a la información de aquellos en que no serían justificables. En cuanto a la voluntariedad, trata sobre la decisión autónoma y la decisión por sustituto. ¿Cómo actúa la voluntad? Hay tres tipos de influencia sobre la decisión. Cuando nosotros queremos influir sobre una persona, podemos influir coaccionándola. ¿Qué quiere decir esto? Amenazándola de que si no hace lo que queremos, va a causar un daño. Podemos influir persuadiéndola. Se logra que una persona llegue a creer algo por las razones aducidas por otra. Se puede persuadir manipulando. Incluye influencias que no son catalogables en las categorías anteriores. Muchas de estas formas de manipulación son inadmisibles en la medicina. Otras lo son, por ejemplo, pacientes inmaduros o paciente inconstante que cambia repentinamente su decisión previa. ¿Qué dice la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre los derechos del paciente? El paciente tiene derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones libremente en relación con su persona. El médico informará al paciente las consecuencias de su decisión. El paciente adulto mentalmente competente tiene derecho a dar o negar su consentimiento para cualquier examen, diagnóstico o terapia. El paciente tiene derecho a la información necesaria para tomar sus decisiones. El paciente debe entender claramente cuál es el propósito de todo examen o tratamiento y cuáles son las consecuencias de no dar su consentimiento. En cuanto a la decisión por sustituto, son los casos en que el sujeto es incapaz de tomar una decisión autónoma. Hay tres criterios que pueden usarse. El juicio sustitutivo, que elige la acción
que habría sostenido el individuo en cuestión si hubiera sido competente. Vamos a ver que este juicio sustitutivo se ha usado mucho, más que nada por las cortes, por los tribunales cuando tienen que decidir una petición, por ejemplo, de suspender la asistencia ventilatoria a un paciente que está en coma con ventilación asistida, y entonces han usado el criterio de tratar de averiguar qué habría pensado el paciente, qué habría querido el paciente si hubiera sido competente. Se trata de una ficción, porque no, a no ser que se conozca bien lo que la persona pensaba sobre la cuestión concreta, es una suposición. No sirve en el caso de individuos que nunca han llegado a ser competentes. La autonomía pura trata de seguir las indicaciones dadas por el paciente cuando aún era competente. Es preferible el anterior, pero falla cuando no se tienen indicaciones precisas. Y por último, el mayor interés, que realiza las elecciones teniendo en cuenta aquello que se considera mejor para el sujeto incompetente y privilegia los principios de no maleficencia y beneficencia sobre el de autonomía, y es el único posible para los sujetos que nunca han sido autónomos. Así que cuando se tiene que decidir por sustituto, los criterios pueden ser estos tres: juicio sustitutivo, que ya vemos que se trata de una ficción que sustituye el juicio del paciente que es incompetente por el que se supone que habría tenido en el momento si hubiera sido competente, pero que no nos sirve si, por ejemplo, se trata de un menor de edad que nunca fue competente. El de autonomía pura, que se busca seguir las indicaciones del paciente. Este obviamente sirve cuando hay testamento vital, ¿no es verdad? Cuando hay declaraciones de voluntad anticipada, pero siempre y cuando la persona, ustedes saben que solamente puede hacer un testamento vital, una declaración de voluntad anticipada, una persona que es competente. O sea que también estamos en lo mismo que lo anterior, de que no sirve en el caso de individuos que nunca llegaron a ser competentes. Y por último, el mayor interés, o sea, buscar el mayor interés del individuo, que en este caso del paciente. Se busca aquello que sea mejor para el sujeto incompetente. Entonces, acá se deja un poquito de lado el principio de autonomía y se toman los principios de beneficencia y de no maleficencia. Y en definitiva, este es el único que sirve cuando estamos hablando de personas que jamás fueron autónomas. En la conclusión del capítulo, Beauchamp y Children sostienen que después de haber tratado muchas cuestiones relacionadas con la elección autónoma del paciente y el sujeto que participa en una experimentación, reconocen que el principio de autonomía permanece aún simplemente esbozado, abierto a futuras interpretaciones y especificaciones. Volvemos a la Declaración sobre los Derechos del Paciente, esta vez sobre pacientes no autónomos, y la Asociación Médica Mundial dice: si el paciente está inconsciente o no puede expresar su voluntad, se debe obtener el consentimiento de un representante legal cuando sea posible y cuando sea legalmente pertinente. Si no se dispone de un representante legal y se necesita urgente una intervención médica, se debe suponer el consentimiento del paciente, a menos que sea obvio y no quede la menor duda, en base a lo expresado previamente por el paciente o por convicción anterior, que éste rechazaría la intervención en esta situación. Vamos entonces al principio de justicia. ¿Qué características tiene? Está presente en la tradición clásica, pero es de reciente aplicación en la ética médica. Incluye aquellas cuestiones que salen del ámbito individual y llaman en causa a la colectividad. Beauchamp y Children hablan de dos grandes problemas de justicia distributiva en el ámbito sanitario en los países desarrollados: la regulación del acceso a los servicios sanitarios y la distribución de los recursos médicos escasos. El punto de partida para un principio formal y material de justicia sería que las personas iguales deben ser tratadas igualmente y las personas desiguales deben ser tratadas desigualmente. Hay alternativas para la aplicación de este principio: dar a cada parte
a cada persona, una parte igual, dar a cada persona de acuerdo con la necesidad, dar a cada persona de acuerdo con el esfuerzo, dar a cada persona de acuerdo con la contribución, dar a cada persona de acuerdo con el mérito y dar a cada persona de acuerdo con los intercambios del libre mercado. Nuestros autores dicen que el principio de justicia supone poca ayuda mientras no esté integrado en una estructura o teoría moral. Hablan de la regla de oportunidad justa y el derecho a un mínimo de asistencia sanitaria y proponen como alternativa a esas concepciones de justicia la regla de la oportunidad justa de Norman Daniels, que recoge en buena parte el pensamiento de Rawls, un filósofo del derecho famoso, aplicándolo al terreno biomédico. Nadie a recibir ventajas sociales por propiedades o capacidades personales de las que no sea responsable. A nadie se le debe negar un beneficio por una tara de la que no sea el causante. Sobre la regla de oportunidad justa y el derecho a un mínimo de asistencia sanitaria, señalan que distintas políticas sanitarias muestran en el fondo diferentes concepciones de justicia. Respecto al principio de justicia, solo muestran las dificultades, tanto teóricas como prácticas, que existen en la resolución de los diferentes problemas. Concluyen que mientras no exista consenso en el modo de concebir la justicia, las políticas económicas en materia sanitaria como en el resto pondrán más énfasis en uno u otro punto dependiendo de la concepción teórica del que la proponga, y por eso señalan que más que de un principio de justicia, habría que hablar de diversos principios de justicia. Los principios prima facie, vamos a entrar en la última parte de este tema, y el concepto, los principios de bioética se han definido siempre como principios prima facie, o sea que actúan a primera vista o en principio, que se deben aplicar siempre que no colisionen entre ellos, en cuyo caso habría que dar prioridad a uno u otro dependiendo del caso. O sea, son principios que actúan por naturalidad, prima facie, a primera vista, por razonamiento lógico. Deben aplicarse siempre que no colisionen entre ellos. Hemos visto la colisión, por ejemplo, del principio de beneficencia y el de no maleficencia, o del principio de beneficencia y el de autonomía. Y hay que elegir uno u otro dependiendo del caso. En el 2003, Beauchamp consideró que los principios deben ser especificados para aplicarlos al análisis de los casos concretos. Deben ser discutidos y determinados por el caso concreto a nivel casuístico. Hay dos posibilidades. Las cosas funcionan de forma correcta y el médico puede actuar siguiendo los principios de bioética sin que estos se contradigan entre sí. Este es el primer supuesto, ¿no es verdad? Está todo bien, no hay colisión de principios, entonces no hay que modificar nada ni tomar decisiones basándonos en nuestros criterios morales, simplemente se aplica lo que corresponde. La segunda posibilidad son las circunstancias en las que nos veremos forzados a no cumplir estos principios. Ellos ponen el ejemplo del semáforo en rojo, ¿no es verdad? En la normalidad, cuando nosotros estamos conduciendo, vemos un semáforo en rojo y ¿qué es lo que hacemos? Nos detenemos. Pero si nosotros vamos llevando a una persona que está a punto de morirse a un hospital y se nos aparece el semáforo en rojo, muchas veces, si estamos seguros de que no vamos a causar daño a un tercero, dejamos de lado el semáforo en rojo, incumplimos ese principio de pararse ante un semáforo en rojo y seguimos de largo porque hay una situación de fuerza mayor que nos lleva a tal conducta. Si se saltan los protocolos, si con ello conseguimos buen resultado y las razones que nos llevan a realizar dichos actos, están justificadas. No siempre tenemos que reaccionar de la misma manera. Cada caso particular puede llevarnos a actuar diferente, con juicios éticos sobre lo que hacer o no hacer, también de manera diferente.
¿Qué hacer si se salta el protocolo? Explicar los motivos que nos llevaron a ellos. Acá les pongo una frase de Childress y de Beauchamp. El uso del razonamiento, la ponderación de los valores en conflictos, no actuar rutinariamente, son instrumentos de inmensurable eficacia en el trabajo. Hay que razonar cada caso, usar el raciocinio, saber emplear los conocimientos en cada momento. Tenemos que tener en cuenta que siempre hablamos y tratamos con personas y tenemos que tratarlos como tales. Siempre, antes de actuar de una determinada manera, deberíamos ponernos en la piel del otro y pensar qué nos gustaría que hicieran con nosotros. Debemos de respetar a los pacientes como personas y tomar decisiones no siempre siguiendo lo que marca el protocolo. La toma de decisiones debe estar fundamentada en buscar lo mejor para cada individuo. Y aquí hay matices teniendo en cuenta los principios de beneficencia y de no maleficencia. Tenemos que cuidarnos de no caer en la rutina porque el comportamiento rutinario trae algunos peligros. Convertirse en médicos, dicen nuestros autores, que no ejercen su trabajo más allá de lo que marcan sus horas laborales, médicos que se conforman con hacer lo mínimo por el paciente, médicos que actúan de forma rutinaria con todos sus pacientes, médicos que ven a los pacientes sin lograr una mínima implicación más allá de lo profesional. Muy bien, con esto terminamos nuestro tema de hoy. Vieron que fue un poquito largo. Les agradezco vuestra paciencia y les recomiendo que lean atentamente la lección y contesten el cuestionario. Muchas gracias.